Muy buenas tardes, estimados oyentes de su programa Alternativa. Hoy es lunes 10 de marzo, con un saludo muy especial para todos ustedes, respetada audiencia, agradeciendo que nos permitan llegar hasta su hogar, residencia, punto de reunión, sitio de encuentro o medio de locomoción en cualquier punto de la geografía nacional de nuestro querido Panamá. Este es su programa Alternativa, que se transmite diariamente a través de Exitosa Noticias y también a través de @alternativapty. Agradecemos nuevamente a todos los oyentes, a todos aquellos que, además de sintonizarnos, contribuyen con su peso de a peso para que este programa llegue a ustedes, con la cuenta que está en todas las sucursales de la Caja de Ahorro a nombre de Alternativa. Cuenta corriente 0610-0011-7194, agradeciendo a todos aquellos que contribuyen para mantener su programa Alternativa. Hoy estamos aquí, vamos a tratar cada vez más de poder compartir más con los oyentes Alternativa, no sin antes dejar de saludar hasta Santiago de Veragua a José Manuel Fernández y también al amigo Pedro Alvarado. Gracias. Veragua a José Manuel Fernández y también al amigo Pedro Alvarado. Gracias. Muchas gracias por la audición de su programa Alternativa y vamos pues, como siempre, a entrar con ustedes con el artículo que los lunes publicamos en el diario La Estrella de Panamá. El artículo de esta semana, respetada audiencia, y que voy a proceder a leer para ustedes, lleva por título El proceso constituyente y la universidad. El proceso constituyente y la universidad. Vamos a leer el artículo antes de entrar con análisis y comentarios sobre el acontecer nacional, como siempre hacemos con nuestros oyentes de su programa Alternativo. El artículo en cuestión reza así: en un pronunciamiento al país denominado Declaración sobre el Cambio Constitucional y el Proceso Constituyente, aprobado por unanimidad en reunión del Consejo Académico número 5-21, celebrada el 21 de julio del 2021, la Universidad de Panamá se comprometió en respaldar y promover, con la participación de todas sus facultades, centros regionales, universitarios, institutos y centros de investigación, personal académico y administrativo, un proceso constituyente para una nueva constitución. El compromiso institucional para, abro comillas, promover un procedimiento más democrático, legítimo y participativo para dotarnos de una nueva constitución, cierro comillas, así adquirido por nuestra primera casa de estudios, permitía considerar que la reconstitucionalización del país iba a contar con el apoyo decidido del principal centro universitario del país y todo lo que ella conlleva, significa y alcanza. En dicha declaración, hoy engavetada y ocultada al país por el capricho de quienes dirigen la universidad desde la colina, decanatos y centros regionales, encontramos párrafos que compartimos para conocimiento de nuestros lectores. Abro comillas: constituyente originaria no está prevista expresamente como método de reforma, pero siempre es una opción viable e incluso reclamada por importantes sectores nacionales. Su base constitucional estaría en el artículo 2 de la Constitución Política, conforme al cual el poder público solo emana del pueblo. Además, la situación imperante en el país podría justificarla si se construyen los difíciles consensos que demanda. Precisamente, la importante reforma de 1983, sigue diciendo la declaración de la universidad, se hizo por un método extraconstitucional, avalado luego por la Corte Suprema de Justicia. Más adelante, el mismo texto nos indica, bajo el subtítulo Procedimiento más democrático, legítimo
y participativo para dotarnos de una nueva constitución, sigo con las comillas, la nación panameña se encuentra de hecho transitando por un proceso constituyente, ya que la actual coyuntura política ha puesto en el centro del debate la necesidad impostergable de transformar las instituciones republicanas para superar las marcadas asimetrías existentes entre la Constitución vigente y la realidad sociopolítica y económica, lo cual constituye un caso patético de fraude constitucional. Para alcanzar los objetivos de regeneración institucional y moral de la nación, dice siempre la universidad, la nación panameña merece y necesita, proponemos que la adopción de una nueva constitución se realice mediante la convocatoria de una asamblea constituyente originaria. Partimos de la consideración de que es necesario superar la Constitución de 1972 y sus parches. Es obvio que ha quedado obsoleta. Ninguna de sus normas fue adoptada en un entorno de plena vigencia de garantías democráticas por los ciudadanos, y en la etapa posterior a la invasión de 1989, los cambios introducidos en su mayoría han respondido a los consensos e intereses coyunturales de la clase política. La apertura de un proceso constituyente debe ser el resultado de las condiciones, el resultado de las exigencias ciudadanas de dotarnos de nuevas instituciones políticas y jurídicas, las cuales deben necesariamente legitimarse mediante el voto ciudadano. Y termina diciendo en su parte correspondiente esta declaración de la Universidad de Panamá del 2021, las condiciones objetivas están maduras para el cambio. Los escándalos de corrupción han alcanzado los niveles de una pandemia que amenaza con hacer metástasis en el tejido social del país. Cierra la cita de la declaración de la Universidad de Panamá. Vemos entonces que luego de un tan contundente pronunciamiento al país de parte del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, resulta inaceptable e inconcebible el silencio que hoy guardan y los obstáculos que imponen las autoridades universitarias para que la universidad participe y promueva de manera decidida el proceso constituyente originario y la fase de alfabetización constitucional. Hasta ahí mi artículo. Pero ¿qué sucede? Que las autoridades actuales de la Universidad de Panamá están dedicadas mañana, tarde, noche y día a la reelección. Porque lo que les preocupa a los decanos, a los directores de centros regionales, al señor rector actual, a los vicerrectores que lo acompañan en una gestión administrativa para nada transparente, es poder quedarse en la Universidad de Panamá beneficiándose de nada más y nada menos que de la reelección que tanto daño ha hecho a nuestra universidad y que tanto daño también ha hecho y hace a nuestro país, contemplada en la Constitución impuesta para los diputados, para los alcaldes, para los representantes de corregimiento. Entonces, respetada audiencia, esta actitud de las autoridades universitarias, contraria a la urgente necesidad que tenemos nosotros de un cambio, contraria a la urgente necesidad de que se dé una verdadera participación ciudadana, y quiénes mejores para esa tarea de participación, de alfabetización, que la Universidad de Panamá y todas las instituciones académicas del país. Pero ¿qué sucede? Que como es un hecho público y notorio, las principales instituciones académicas de nuestro país, las instituciones públicas particularmente, están todas, diríamos nosotros, en una situación de catarsis, en una situación catatónica como resultado del manejo donde prevalece la corrupción, como lo demuestra con amplias
ejemplos la situación que conoce, por un lado, la UNACHI, por otro lado, la universidad secuestrada con la benevolencia de las autoridades correspondientes que han apadrinado por acción o omisión que una universidad de nuestro país esté sujeta a una situación de secuestro, cosa nunca antes vista en nuestro medio. Sin embargo, ¿qué podemos nosotros los panameños hacer si las autoridades correspondientes bailan la vara al son que le tocan frente a esa situación tan atorrante, tan negativa, tan despreciativa de lo que es la academia, y que apadrinan, como les decía, por acción o omisión, ese secuestro inaudito que vivimos nosotros los panameños en lo que respecta a nuestra Universidad de Udelas, o también la Universidad de Panamá, donde recientemente, según circula la noticia, un alto funcionario, mano cercana del rector y de otras autoridades, acaba de ser condenada a 9 años de prisión por haberse llevado un poco de dinero perteneciente a la Universidad de Panamá, y a pesar de que estaba sentenciado, lo han mantenido con un jugoso salario dentro de las planillas de la universidad, gracias al patrocinio de las autoridades correspondientes y muy especialmente de los auditores de la Contraloría de este país. Un saludo para Abel González hasta Burunga de Arraiján, oyente Abel González, así también hasta Boquete, o hasta Volcán más bien, para Araceli Giraldez, que nos escuchan a través de @alternativapty en el Facebook que tenemos con ustedes. Y bien, respetada audiencia, pasemos ahora pues a una serie de análisis, comentarios que nos corresponde hacer, no sin antes informar a los oyentes, sobre todo en las provincias centrales y particularmente en Santiago de Veraguas, que el día sábado 15 vamos a estar nosotros dentro del marco de la alfabetización constitucional realizando una actividad en Santiago de Veraguas a partir de la 1 de la tarde en los locales de la Asociación de Educadores Veragüenses. Esa actividad de formación, de alfabetización constitucional, una especie de cabildo, un taller constitucional más de los 8 que ya hemos llevado a cabo, una conferencia más en la cual vamos a estar planteando la visión, la misión del proceso constituyente para darnos una constitución que sea de todos, que sea para todos, y que podamos nosotros empezar a encontrar los mecanismos de participación ciudadana que nos permitan consolidar una convivencia pacífica, que nos permitan mejorar en todas las áreas la situación que hoy viven las grandes mayorías por la ausencia de los mecanismos y procedimientos para una educación como debe ser, para una repartición de la riqueza como debe ser, para un bajón real y efectivo del desempleo, para dejar a un lado la informalidad del 48% de la población económicamente activa, para ver cómo hacemos para no seguirnos endeudando más de los 53.000 millones que debe nuestro país, pero sobre todo para poder consolidar más y mejor nuestra identidad nacional frente a esta situación que hoy vivimos, producto del chufuleo, por llamarlo de alguna manera, en que ha quedado la sociedad internacional con la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y que nos coloca a nosotros, como dice el viejo proverbio africano, cuando dos elefantes se enfrentan, el que sufre es la hierba. Hoy, Panamá, sin querer queriendo, está en medio de un peligroso juego por el poder mundial que se desarrolla ahora mismo en
un triángulo de 3 esquinas que está constituido por Washington, Beijing y Moscú. La disparadera es para tratar, como en Yalta, repartirse el poder mundial, repartirse a costas de pequeños países como el nuestro, como lo ha manifestado el propio Trump cuando habla de apoderarse no solamente del Canal de Panamá, sino también de Groenlandia, de Canadá, de Gaza, de Ucrania, y de acuerdo con un video espantoso, horroroso, vulgar, que está circulando con 7 minutos de duración, pretender transformarnos a nosotros en un estado más de la bandera estadounidense. Esta situación hace que nosotros los panameños debemos, con un saludo muy especial para mi muy querido amigo Jacob Carrera Spooner y para Abraham, su heredero, nosotros los panameños tenemos ahora mismo una obligación no solamente de carácter de identidad nacional, sino moral y ética, de superar nuestros conocimientos y nuestro arraigo en materias distintas para poder enfrentar la situación que tenemos. A lo interno, una constitución impuesta, degenerada, deformada, obsoleta, que nadie respeta. Y los que menos la respetan son las propias autoridades que han jurado cumplirla. No la respeta los 9 de la Corte, pero no la respetan los del Legislativo, y cada día menos la respetan muchos del Ejecutivo. Eso coloca a la ciudadanía en una situación muy difícil por desconocimiento de sus derechos. Estamos nosotros absolutamente solos en esta situación, los ciudadanos, porque no contamos con los mecanismos democráticos, con las herramientas institucionales apropiadas para proteger, defender, promover nuestros derechos, nuestras garantías, nuestros deberes, nuestras obligaciones para poder llamarnos sociedad. Nuestros gobernantes, los que han habido hasta ahora y muchos de los que están actualmente aún, permiten de una manera u otra que podamos encontrarnos en una situación de subyugamiento extremadamente peligroso en la medida en que no estamos haciendo prevalecer debidamente esa necesaria identidad y esa cohesión nacional, y que, como siempre le digo a ustedes, aprendimos de don Justo Arosemena a ser panameños ante todo. Un saludo para María Castillo también y demás oyentes de Alternativa. Hoy los panameños no estamos preparados para lo inesperado. No tenemos ni siquiera ninguna institución, departamento, oficina, ¿verdad?, que se dedique a tratar y a ver, a atender y analizar esta situación de emergencia que ya vivimos a lo interno con la situación económica, laboral, social, educativa y demás, sino también la situación que nos impone estas nuevas veleidades que representan la corriente de los que han llegado con Mr. Trump al poder político en Estados Unidos. Tenemos situaciones que nos hacen obligatorios que nosotros abramos podríamos nosotros decir, un calendario de emergencia para educar lo más pronto posible a nuestra población, no solamente en sus derechos y sus deberes, sus garantías, sino también en toda una serie de valoraciones y profesiones que con urgencia reclaman la acción y la participación ciudadana. Con un saludo muy cordial para Múnich, hasta Múnich, para doña Lourdes Gantes, que manda bendiciones para los oyentes de este programa. Ahora, en que el señor Trump, el señor Rubio y los que no son Rubio ni Trump se deleitan en amenazarnos con intervenir en nuestros asuntos, nos amenazan con quitarnos algo que es nuestro y tiene que seguir siendo nuestro, que es el canal. Nos amenazan a que si no hacemos concesión en sus pretensiones, ellos van a recuperar, como dicen, el canal y a Panamá. Eso nosotros, aparte de verlo como un insulto
aparte de verlo como algo indignante, con un saludo para don Roberto Sánchez en sintonía, tenemos que verlo también como la necesaria asunción, o tenemos que asumir un papel como patriotas, como ciudadanos frente a esta situación. Las declaraciones repetidas en distintos foros, en distintos medios de comunicación, en distintas situaciones en que era lo menos esperado que se fuera a hacer ese tipo de referencia insultante a nuestro país, como ha hecho Trump el día que tomó posesión y más recientemente cuando habló ante el Congreso de su país. Eso de reiterar a diestra y siniestra su cacareada decisión de, entre comillas, recuperar el canal de Panamá, porque es de ellos, no lo podemos tolerar, no lo podemos aceptar y debemos nosotros, con sapiencia, con inteligencia, con coherencia, ripostar ante la faz del mundo para que se conozca la verdad, porque media humanidad está creyendo que lo que Trump dice es cierto, que en el canal murieron 38.000 estadounidenses, que el canal lo manejan los chinos, que el canal lo manejan desde Beijing, que el canal esto y aquello, porque esa es una manera de pisotear nuestra dignidad como nación. Lamentablemente, como les decía, no tenemos los institutos, no tenemos la inteligencia participativa de los sectores intelectuales y académicos para ilustrar a la población frente a tan desorbitadas apreciaciones. La Universidad de Panamá, inmersa en una vorágine de corrupción, ha olvidado todo su trayecto que desde que se fundó la llevó a ser uno de los estandartes más importantes de la dignidad y de la soberanía nacional de Panamá, en los tiempos en que todavía las bases militares estadounidenses y la presencia norteamericana eran los regentes de nuestra patria. Tenemos entonces que saber qué vamos a hacer, respetada audiencia, de alternativa con las amenazas de adentro y de afuera, y que actualmente enfrentamos, porque si nosotros no actuamos, nos van a llevar hacia una hecatombe, no solamente moral, cívica y ética, que ya prácticamente vivimos, sino también a ser presa fácil de los más bajos intereses de los sectores más bajos y lúmpenes que pueda tener la política estadounidense. Nosotros vivimos una situación de incredibilidad. La ciudadanía no confía, porque no hay en quien confiar, pero tenemos entonces que aprender a confiar en nosotros mismos. Tenemos nosotros que superar esa actitud complaciente de las organizaciones políticos sindicales y de la sociedad civil, que cuales avestruces esconden la cabeza para no dar su opinión en defensa de la patria por temor de parte de sus dirigencias a perder la cacareada visa para visitar Disney World y otros sitios de América del Norte. Los panameños somos talentosos, los panameños somos creativos, los panameños tenemos educación, los panameños tenemos el sentido común necesario para salir adelante en esta tarea que tenemos, que es doble. Y es doble porque, como es de conocimiento público, el gobierno que salió hace ya 8 meses dejó en estado catatónico al Estado panameño, totalmente endeudado, totalmente desfiscalizado, totalmente sin dinero para poder atender, y también sin los funcionarios o los servidores públicos o los profesionales conscientes que no se hubiesen corrompido para ver cómo sacamos adelante a nuestro querido país. Si nosotros no asumimos el papel que nos corresponde, si nosotros nos mantenemos como espectadores mudos del diario acontecer, si nosotros permitimos que la mediocridad que controla las universidades públicas, que la mediocridad que se pulula en la mayoría de la Asamblea Legislativa, de la mediocridad corrupta que se ha adueñado del órgano judicial y de la mediocridad cuyos restos del pasado gobierno todavía se pavonean y se pasean por los pasillos de las distintas dependencias del Ejecutivo, nosotros no vamos a poder avanzar
ni vamos a poder hacerle frente a lo que ya empezó a venírsenos encima. La compra por parte de BlackRock, no de los puertos, porque los puertos son panameños. Ellos han comprado o pretenden comprar, sería lo apropiado decir, pretenden comprar las acciones de la compañía Hutchison Port, a la cual en 1997, con un contrato ultra super lesivo, se le cedió la administración de los puertos. Y digo esto porque una serie de personas, servidores públicos y no públicos, periodistas y no periodistas, han salido a decir que la Hutchison le vendió los puertos a BlackRock. Y no es así. Ahí empiezan a confundirse las cosas. Ahí empieza a desviarse. Ahí empieza a desnaturalizarse el problema que nosotros tenemos que tener claramente diagnosticado para poder enfrentarlo. Porque de otra manera podemos errar en nuestra táctica o en nuestra estrategia para poder hacerla, porque nos corresponde a nosotros. Esta es una tarea que no podemos permitir que nadie la haga por nosotros. Esta no es una tarea del legislativo, ni es tampoco una tarea del ejecutivo, y mucho menos del judicial, porque ya hay quienes han empezado a decir que hay que esperar a ver qué dice la Corte. No, aquí lo que tenemos que hablar, alzar la voz, pautar nuestras posiciones, abrir el debate democrático necesario que no se ha querido dar. Somos nosotros los ciudadanos, para que no se repita la monstruosidad y perversidad que con la First Quantum se dio en este país durante más de 10 años y que ahora pretenden algunos repetir con el cuento de que no hay peligro de nada, cuando el peligro es cada vez mayor, porque ahora con BlackRock lo que verdaderamente a ellos les interesa no es la minita esta de First Quantum, no es esa mina que ha podrido nuestro ambiente, no es esa mina que ha contaminado la mente de tantos hombres y mujeres de este país y que les hace ver solamente el dinero. BlackRock viene por Cerro Colorado, esa es la verdad, y hay que decírsela al pueblo. Ellos quieren apoderarse de Cerro Colorado, que está considerada como uno de los reservorios o una de las reservas de oro y cobre más grandes que hay ahora mismo, de acuerdo a lo que dicen las revistas del tema. Pero no estamos preparados los panameños ni para darnos cuenta de eso, porque ahora, en medio de esta disputa, donde ya no solamente se disputan los puestos y las posiciones gubernamentales, legislativas o judiciales, ahora se ha abierto una disputa por nuestro ambiente, por nuestro entorno. Entonces, ahí tienen ustedes ahora lo de Río Indio. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo sabe? ¿A dónde y cuándo nos han demostrado que Río Indio va a servir, como dicen los señores del ACP, que ganan 30.000 balboas al mes, que el Río Indio se necesita para darle agua al canal en momentos en que miles, decenas de miles, centenares de miles de panameños no tienen agua para beber en sus hogares, no tienen agua para sus quehaceres necesarios, y estamos entonces viendo a ver cómo nos llevan las pocas aguas de los pocos ríos para que sirva a los intereses de BlackRock y de los señores del ACP y de su junta directiva, que se acaban de aumentar en 1.230 las reuniones semanales, las dietas, mientras hay ahora mismo más de un 12% de panameños sin trabajo. Entonces ese no es el Panamá que nosotros queremos, ese no es el Panamá que los panameños que aman su tierra pretenden avalar, ese no es el Panamá, porque ya hasta cuándo vamos a permitir que el país sea manejado o sea considerado como un negocio. Un país no es un negocio. En un país se pueden hacer negocios, sí, pero el país no es el negocio, y lo que está pasando aquí es que la clase política, como la llaman, pretende queriendo hacer de Panamá un negocio, y ahora, para desgracia nuestra, como si no nos bastara con los políticos de aquí, viene Trump y quiere convertir a Panamá en un negocio para los intereses particulares de él, de Musk, de Vance y de tantos otros ricachones multimillonarios que lo rodean y lo envenenan contra esta patria, contra este país nuestro que no le ha hecho nada a nadie, porque si daño le ha hecho Panamá ha sido a su propia población antes que nada, pero nosotros no nos hemos metido con nadie en el mundo, y menos con los Estados Unidos, de lo cual siempre se ha querido ser
un amigo dentro del marco de la cooperación y el respeto al derecho ajeno, que es la paz, como nos enseñó Benito Juárez. Veamos el ejemplo que nos brinda México. México, en medio que también tienen corrupción, que también tienen una situación que tienen que superar, como la tienen la mayoría de los países hermanos de América Latina, pero México por lo menos ha sabido levantar con la frente en alto y con la dignidad necesaria la defensa de su soberanía frente a las pretensiones arbitrarias, los insultos y las descomedidas ambiciones del señor Trump. Tenemos que aprender todavía mucho. Por eso digo que no estamos preparados, porque se nos ha olvidado lo más esencial, que es saber beber de las raíces del árbol de la patria para poder defender nuestra dignidad nacional, nuestra dignidad individual y para poder acometernos sin demora, más de la que ya traemos de medio siglo, a darnos una nueva constitución, nueva de verdad, sin parches, sin imposiciones, sin elucubraciones baratas, porque eso es lo que se requiere. No podemos seguir con esta marcada tendencia de retroceso que venimos viviendo y en la que nos encontramos. Nosotros sabemos, si nos vamos a la dicotomía clásica dentro de la historia de las fuerzas del bien y del mal, que hoy por hoy las fuerzas del mal han tomado el control de los destinos del mundo, pero eso no nos lleva a nosotros a tener que caer en los brazos de ella, como alguna gente en las redes sociales han venido publicando de manera desfachatada, sin haber sido investigados y sancionados por las leyes de la República, que consideran un delito de lesa patria las palabras y las manifestaciones de las redes sociales de traición a la patria, cuando hablan y dicen que venga Trump y que se lleve el canal porque a mí no me importa. Ese es un delito, y es un delito de lesa patria. Pero como aquí las autoridades judiciales y demás apadrinan estas cosas, entonces eso es aprovechado por los adversarios y enemigos de Panamá, que siempre lo hemos tenido, adentro y afuera, para promover esa atorrante y aberrante concepción de que el canal no es nuestro y de que el canal lo pueda administrar Trump mejor que cualquiera de nosotros. No podemos caer en ese tipo de errores. No nos merecemos ese tipo de proposiciones. No nos merecemos tampoco, ¿verdad?, darle la espalda al necesario cambio constitucional, que es el que nos va a permitir contar con los instrumentos y las herramientas necesarias para poder enfrentar esta amenaza grave que apenas empieza de parte del señor Trump, de sus socios en sociedad asociada dentro y fuera de Panamá. Tenemos que buscar el apoyo de nuestros países hermanos. No digo de los gobiernos, porque los gobiernos no tienen amigos, son intereses. Y prueba de ello, cuán solo nos encontramos frente a todos los ataques que venimos siendo objeto desde el pasado 20 de diciembre por los medios y por las instituciones al servicio del gobierno estadounidense, sin que se eleven las voces. ¿Dónde están los partidos políticos que dicen querer a Panamá? ¿Dónde están las asociaciones cívicas que se desgarran las vestiduras frente a determinadas situaciones que ni lo ameritan? ¿Dónde están las centrales sindicales, gremiales, profesionales? ¿Dónde está el colegio de abogados? ¿Dónde están los gremios profesionales de este país? No están. Se les marca ausencia desde hace días, porque no salen a decir con sus voces, aun cuán débiles puedan ser, que Panamá es de los panameños y que Panamá no va a pertenecer a ninguna bandera, ni va a permitir que ninguna enseña usurpe el lugar que le corresponde y que se merece la nuestra. Tenemos que volver a beber de las raíces de nuestra identidad nacional, de lo que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres, de lo que muchos no hemos sabido enseñar a nuestros hijos. Tenemos que volver a aprender civismo, tenemos que volver a aprender que uno ama la patria, no porque sea grande o chica, sino porque es nuestra, porque es donde nosotros nacimos y donde nosotros tenemos a nuestros ancestros. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para mantener este tejido social y no llevarlo por los derroteros de la violencia y la confrontación, como buscan algunos de dentro y de fuera, para vernos más divididos,
más de lo que ya estamos. Nosotros todavía no hemos superado el trauma que le produjo a Panamá como nación la muerte de miles de sus principales jóvenes al principio de la República, cuando se desarrolló en Panamá durante 1000 días la nefasta guerra que dejó sangre, sudor y lágrimas en nuestros campos y en nuestros pueblos. Hoy nos toca usar el verbo, usar la inteligencia, el sentido común, la voluntad, la dignidad para defendernos de los poderosos intereses internos que no quieren que los panameños tengamos calidad de vida, de los poderosos intereses internos que no quieren que los panameños podamos tener el disfrute de todos los progresos que hoy vive la humanidad como desarrollo de la tecnología y de la inteligencia humana. Tenemos que ver cómo hacemos para cuidarnos de todos esos que lo único que les importa es con su bolsillo, con sus prepotencias, con sus arrogancias, con su soberbia, y no miran la situación escuálida, la situación casi inerme que tiene el pueblo panameño, faltos de una visión, de un destino claro y previamente establecido por consulta ciudadana, de que nosotros lo único que nos interesa es ser una sociedad, pero ser una sociedad donde se respeten los derechos y los deberes, ser una sociedad donde podamos superarnos los unos a los otros, ser una sociedad que se le dé su lugar en el concierto de naciones, ser una sociedad donde ya no más, porque bastante lo hemos tenido, se sigan imponiendo los oscuros nubarrones del imperialismo o de cualquier ismo que pretendan cambiar nuestro presente y nuestro destino. Por eso es que tenemos que unirnos. Por eso es que no podemos dejarnos gobernar por grupos de presión, ni por pequeños grupos de poder político que no representan sino sus propios intereses. Tenemos que guiarnos con la conciencia que nos enseñó Justo Arosemena, que nos enseñaron hombres como Porras, como Roberto Francisco Chiari, como Julio Linares, como César Quintero y como tantos que sería largo enumerar, porque Panamá ha tenido hombres y mujeres que en su momento han sabido no solamente plantear las cosas con la transparencia y el verbo necesario, sino también con la voluntad y la decisión de atenerse a las consecuencias por defender la dignidad de esta patria, que es de todos, que tiene que ser de todos, y que para lo cual necesitamos también un instrumento, una herramienta especial que sea de todos, y que no es otra que una nueva constitución de nosotros, para nosotros, hecha por nosotros y no por otros. En ese sentido, respetada audiencia, creemos nosotros que debemos ir haciendo pequeños grupos de ciudadanos en nuestro lugar de habitación, en nuestra calle, en nuestro barrio, capaces seamos de establecer y de hacer los planteamientos y fijar la dirección lógica necesaria, coherente y cohesionada para enfrentar tantas amenazas que tenemos de fuera y de dentro. Si no nos unimos, nos hundimos. Y no son los partidos políticos los que nos van a unir. No es un tribunal electoral ultra, super, mega corrupto el que nos va a decir a nosotros que con reforma al código electoral las cosas van a cambiar. Despertemos de una vez por todas. Asumamos nuestro papel de una vez por todas. Caminemos hacia un proceso constituyente. Ahora que tenemos la oportunidad ganada por nosotros mismos de darnos una nueva constitución. Una nueva constitución que no es de nadie. Una nueva constitución que no es de un individuo, ni de un grupo de individuos, ni de un gobierno. Una constitución que tiene que ser de todo, pero que solamente podrá hacerlo si hay una participación ciudadana desde ahora. Si empezamos a levantar la mirada y dejamos de andar por ahí cabizbajos y veamos de frente para asumir la responsabilidad que nos corresponde y repetir, pero ahora ya en el siglo XXI, lo que nos enseñó Mateo Iturralde: yo no vendo mi patria, y exigir que nadie la venda, y exigir que nadie pueda alquilarla, y exigir que nadie pueda comprarla, y exigir que nadie pueda hipotecarla, y exigir que nadie ni siquiera tenga la osadía de decir que el canal es suyo, o que los puertos son suyos, o que las aguas son de ellos. No, tenemos que aprender a decir no, de una vez por todas, porque como nos dice el poeta, nos la hemos pasado diciendo sí cuando nos toca decir no. Es ahora o nunca que nosotros tenemos que levantar con firmeza
ya no nuestra voz, sino nuestras acciones, y poder darnos los instrumentos jurídicos, políticos necesarios para poder actuar con la tranquilidad y la convivencia pacífica que nos merecemos y a la cual tenemos derecho cuando se lucha por algo tan grande que ha sido conquista de la humanidad como son las libertades. No permitamos que los autoritarismos restantes, que los resquebrajamientos que puedan existir en nuestras instituciones permitan que algunos nos lleven por derroteros de la confrontación y la violencia. Todo lo contrario, la convivencia pacífica es la que debe primar. La hermandad entre todos nosotros por encima de nuestra diferencia es la que debemos nosotros medir y calibrar para poder hacerla efectiva en momentos como lo que atraviesa la patria y que lamentablemente, debido a las disposiciones de control mediático, la población no se da cuenta en qué punto estamos, ni la rigidez del momento que confrontamos. Se acerca la llegada de un nuevo embajador, que ya ha hecho pronunciamientos que no podemos menos que calificar de irrespetuosos contra nuestro país, pero nosotros tenemos que demostrarle altura, decencia, urbanidad. Tenemos que enseñarles que aquí no pueden venir con posiciones y planteamientos de sheriff de pueblo, que aquí no pueden venir con imposiciones o planteamientos como si estuviésemos en la época rooseveliana del Big Stick, que aquí no pueden venir a hablarnos en voz alta para nada, ni en ningún momento de nada, que si vienen es para que nos respeten como nosotros hemos sabido respetar en todo momento, que no pueden venir con imposiciones, que no pueden venir a sembrar ilusiones, que nos toca a nosotros tomar las medidas que nos sean necesarias para resolver nuestros problemas. No queremos que nadie venga de fuera a resolvernos los problemas. Los problemas nuestros son nuestros y los tenemos que resolver nosotros con nuestras limitaciones, con nuestras capacidades, con nuestras disposiciones, pero no podemos permitir que nos vengan a dictar ni siquiera un menú de conveniencia para nuestra población. Esos tiempos ya pasaron. Y tenemos, porque a veces lo olvidamos, nosotros también la responsabilidad, distinguida audiencia, de educar a quienes nos dirigen, desde cualquiera de los órganos del Estado, desde cualquier entidad, desde donde sea, tenemos nosotros, ¿verdad?, que aprender que así como todo educador necesita ser educado, así también todo gobierno necesita ser controlado, necesita ser educado. Todo diputado necesita también aprender que su primera obligación es consultar con los que los llevaron a esa curul, que ahí no se va a hacer gala de sapiencia o de demagogia o de verborrea o de vestimenta, que ahí se va a servirle al país, porque la patria debe ser altar y no pedestal. Que no podemos permitir que el órgano judicial siga con esas veleidades de aumento de sueldo mientras cultivan una morosidad sin nombre que raya en la morbosidad de la corrupción que practican. Tenemos que aprender a hablar claro, ser exigentes con quien quiera que sea autoridad, de la más chiquita a la más grande, pero con respeto, con decencia, con urbanismo, para que le demostremos al mundo que nosotros los panameños sí podemos superar los momentos tan difíciles como hemos superado otros. Que no importa que haya sectores de la población, muchos de ellos enquistados en las distintas estructuras del poder, que hacen gala a una ignorancia inexcusable de lo que ha sido la historia de este pueblo, la historia de esta patria que nos vio nacer y que nos verá morir, como vio morir a nuestros antepasados. Pero nosotros tenemos que mirar hacia el futuro, cultivando un presente de participación ciudadana, cultivando un presente de democratización, cultivando un presente de entendimiento, de conciliación y no de confrontación, cultivando un presente que nos permita consolidar esa convivencia pacífica que poco a poco se nos va de las manos porque no participamos, que poco a poco nos está haciendo daño muy grande. Que se acaben los tiempos de ese mercantilismo dudoso, de los que buscan contratos jugosos, ahora como lo buscaron algunos de sus antepasados cuando existía la nefasta zona del canal, cuando había el Golden Roll y el Silver Roll, cuando había el apartheid y la discriminación entre blancos y negros. Eso se acabó, pero lo acabamos nosotros,
no ningún gobierno, lo acabó el pueblo panameño con su sacrificio, que bastante sangre se derramó para poder nosotros tener hoy lo que tenemos y no vayamos entonces a permitir que por las veleidades obtusas y la ignorancia imperdonable y los insultos que no podemos aceptar de un grupete de personas que desde fuera, en contubernio con algunos de dentro, pretende a nosotros decirnos lo que tenemos que ser, cuando esa es una tarea que es nuestra, aunque nos equivoquemos. No queremos más arrogancia de parte ni de Trump ni de nadie. No queremos más prepotencia, no queremos más soberbia. Queremos una convivencia pacífica. La podemos obtener si nosotros sabemos entender cuán importante y cuán determinante es la participación de todos nosotros en lo cotidiano, para lograr que lo público sea verdaderamente público, para lograr que haya transparencia en todo, para lograr que haya rendición de cuentas y para lograr que la impunidad y la corrupción bajen al más bajo nivel que nosotros podamos alcanzar, para que evitar que así sigan haciendo tanto daño como en el que hoy día hacen. Denunciemos todo lo que hay que denunciar, estremezcamos todas las ramas del árbol de las autoridades que no actúan. No permitamos que nuestros niños y nuestros adolescentes inicien un año escolar envueltos en la mediocridad y el engaño de la falta de preparación de las autoridades correspondientes para tener las cosas en orden cuando se inicia un año de aprendizaje. Queremos nosotros hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Hoy por hoy tenemos que mirar hacia adelante, por encima de las divisiones que hayamos tenido, buscar una conciliación para la acción. Muchas gracias a todos ustedes, respetada audiencia, y los dejamos en compañía del amigo allá en los controles, a quien le vamos a pedir mientras terminamos de hablar que por favor busque la canción que se llama, y debe estar ahí, Habla Pueblo Habla, que yo sé que a muchos no les gusta, pero es que dice en sus letras tantas cosas que toca ahora también recordarle a nuestros queridos compatriotas la importancia de asumir nuestro papel de actores y no de espectadores como quieren algunos que seamos. Y hoy, más que nunca, aprender de don Justo Arosemena, al cual hay que leerlo también, que tenemos que ser ante todo panameños. Nunca antes una frase de ese calibre había tomado necesidad de tanta vigencia como ahora, porque lamentablemente todavía hay mucha gente que no se da cuenta cuán importante, cuán gratificante, cuán provechoso, cuán beneficioso y cuán cívico y cuán patriota es poder decir: yo soy ante todo panameño. Muchas gracias. Mañana estará con ustedes la licenciada Giselle de la Hoz. El miércoles estaremos aquí con ustedes, respetada audiencia de este su programa Alternativa, a través de Exitosa Noticia y a través de @alternativa_PTY del Facebook. Muchas gracias por su paciencia y por su audiencia. Buenas tardes. Sí, pudo poner la canción. Sí. Ah, es que como este me quitó la señal, no la estaba oyendo. Póngamela para ponerla. Acá, póngame audio aquí.
de borrar huellas del rencor. Quieres afirmar tu voluntad, decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz. Tienes aliento para hablar, si el pueblo bien te obliga, te puede obligarte a callar. Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana, habla y no permitas que roben tus palabras. Habla pueblo, habla sin temor, no dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo, habla, este es el momento. La Constitución que necesitamos debe estar reconocido el derecho a la persona. Listo, profe. Gracias, hijo. Nos vemos, profesor.